Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos, compañero Feña? Hola, querido Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo está la querida familia? ¿Cómo Saludos, estás? ¿Qué tanto familia. tiempo? Bueno, aquí estamos en el puerto número 4. Seguimos con las revelaciones acá, chicas, hasta la parte 2. Sabemos que este video es largo, ya que en clase ahondamos, perdón, en clase pasamos una pincelada. En clase fue una corrida a saltos rápidos por la línea de tiempo. Aquí nos detenemos más, hablamos un poquito más de las culturas, ¿cierto? Nos detenemos más en el fenómeno, ¿cierto? En cada área de trabajo, etcétera. En este caso, ahora nos está la línea de tiempo, pero después de Cristo. Ya hicimos la que venía antes de Cristo. Entonces, ¿te parece si le damos nomás, compañero Feña? Porque la verdad que está bien interesante la cosa. Sí, por supuesto, vamos nomás con la diapositiva y empezamos ya esta segunda parte. Como dijo Luis, sabemos que es un poco lento esta revelación en relación a todas las culturas, ya del año cero, empieza un fenómeno bien especial, fíjate. Bueno, vamos con el año cero porque creo, bueno, a ti el año cero es el que más te gusta, ¿no? Si aquí viene tu gran avatar y maestro, también mío, por supuesto, pero tú estudias todas sus enseñanzas, ¿ok? Entonces, bueno, después de todas las culturas que le nombramos, ¿cierto? Anteriormente, como decía Eduardo por ahí en una de las charlas que hicieron ustedes por internet, es que Jesús marca un antes y un después a nivel de la humanidad. O sea, sabemos que la iglesia cristiana, ¿cierto? Católica, sabemos que el judaísmo, ¿cierto? La cultura judío-cristiana tuvo una relevancia a nivel mundial. Por lo tanto, incluso hace que los años, la marca de los años incluso se marquen con el nacimiento de este avatar, de este maestro, ¿no, compañero? Exactamente, o sea, sabemos que han existido a lo largo de la historia humana muchos avatares, por ejemplo, Buda, Krishna, Mahoma, Viracocha, por ejemplo, aquí en los Andes, pero el impacto que causó Jesús, más allá de, y esto es histórico, más allá de saber exactamente cuándo nació, el sincretismo global estableció ya como mundo que ahí empezamos el año cero. Fíjate que potente, o sea, más allá que si nació, porque algunos historiadores dicen incluso que nació en el menos 6 antes de Cristo. Esto no lo Sí, sabíamos. escuché esa versión yo también. Sí, exactamente. Y otra versión que murió, por ejemplo, el 40, el 50 después de Cristo. O sea, la cronología en realidad del punto cero tiene que ver con el nacimiento, se supone, Claro, pero de y que no acuerdo, nació tampoco el 24, por no ejemplo. nació, no nació el Claro. 24 para nada. O sea, está establecido que no pudo haber nacido el 24 por una razón muy simple. Aquí estamos en verano, muertos de calor. Aquí sí puede haber un pesebre, una cabañita afuera, ¿cierto? Muerto calor y puede quizás nacer con ayuda de partera, ¿cierto? En ese momento también existían. Jesús, pero allá, imagínate, Luis, Nieve, invierno, frío. nieve, frío, en una cabaña a la intemperie. Es imposible. Entonces, hay un periodo que se llama el periodo de Sukkot, el periodo de las cabañas, donde allá sí es verano. Más o menos por abril, mayo, por ahí, junio, quizás. Hay que entender que no es que vivamos una mentira, que es como lo que ustedes decían en su charla, pero hay que entender que muchos líderes religiosos sitúan el nacimiento de sus avatares cerca, en este caso antes, durante o en el mismo suceso donde ocurre algún equinoccio y o solsticio, ya sea de primavera, de verano, ¿cierto? De otoño o de invierno respectivamente. En este caso, ¿cierto? El nacimiento de Jesús en la época contemporánea está fijado, imagínate, 3 días después, ¿cierto? Del equinoccio del, considerando, ¿cierto?, el hemisferio norte del equinoccio de otoño, si no me equivoco, ¿no? No, 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 Exacto. perdón, Del solsticio invierno. de invierno, El solsticio de exactamente, invierno y el solsticio de donde verano, nace el exacto. nuevo sol, donde, por ejemplo, la conmovisión andina, el Guagua Inti Raimi, ¿cierto? El sol más pequeño, más chiquito, empieza a salir del norte y empieza a crecer. El solsticio de invierno es el año nuevo en las culturas, ¿cierto?, amerindias del hemisferio sur. Los maorí lo celebran, ¿cierto? Lo celebran los pascuenses, lo celebran, bueno, perdón, pascuenses no se les dice, ¿no? Los de la isla de Rapa Nui, Exacto. perdón, no sé, los mapuches, ¿cierto? Los aymara, los quichua, y así los diaguitas, varios pueblos celebran lo que se llama el solsticio andino amazónico, el año nuevo. Pero no estamos yendo a lo que queremos llegar, o sea, no estamos yendo al tema, pero lo que queremos llegar es que, en definitiva, sí sabemos que una fecha
que puede tener cierto, bueno, Jesús no nació, que sí nació, que aquí, que allá, que en la época, pero centrémonos más en el mensaje, ¿ok? Centrémonos más en el mensaje. Sí, ayer justamente, y hoy día también contigo, Luis, estábamos hablando que en el fondo aquí lo primordial y lo que nosotros estamos estudiando es muy importante porque estamos estudiando el mensaje universal, no el mensajero universal. Esto es sumamente importante, es como si es que, y lo deberíamos hacer, quizás después de Einstein cambió la ciencia, ya empezamos en un terreno cuántico. Entonces, después de Yeshua entramos en y le dicen, una era común de comunidad, que el mensaje, sea como sea, sabemos que fue violento, se arrasó pues, muchos pueblos, que aquí en Sudamérica fue un infierno, ¿cierto? Pero el mensaje y la enseñanza tendrían que estar. Y por eso es la era común, porque es una comunidad que avanza no solamente como nación, sino que avanza como universo, como cosmos. Y es lo que estamos estudiando acá. Así es. Bueno, de hecho, las ciencias mismas hoy en día se han querido salir de esta cuenta. No sé si tú has sabido, bueno, obvio, porque también estudias la ciencia igual que yo. Entonces, en vez de decir después de Cristo, le colocan después de nuestra era o después de los primeros tiempos. Hay varias transliteraciones para reemplazar a después de Cristo. Pero es Exacto. interesante, el mundo se ha movido y hoy en día nuestras fechas se basan en este calendario que es el gregoriano, que no viene de Grecia, sino que se llamaría calendario, ¿cómo se llamaría? Greciano, ¿no? Pues nada que ver, pero calendario de Grecia, pero gregoriano viene de Gregorio XVI, que fue un papa. Y Gregorio tomó y dijo, no me gusta, sí me gusta, voy a colocar esto es bien pagano, pero a todos les gusta, pum, esto es una celebración romana, pero la celebran, y armó el calendario gregoriano, el que utilizamos hasta el día de hoy, Y considerando la época contemporánea, porque si vamos a Bolivia, los aymaras siguen otra cuenta. Los exacto. quichua también siguen otras, los mapuches siguen otras, pero ojo, siguen estando inmersos en este mundo contemporáneo. Entonces ellos tienen celulares, tienen cuentas ciertos corrientes, su correo electrónico, que los celulares, todo gira en torno a la fecha, ¿cierto? Basada en el nacimiento de Cristo. Es interesante, ¿eh? Yo creo que Sin da como crítica. para conversar y debatir, sí. Sí, está perfecto. Yo creo que hay que avanzar, digamos, porque si no vamos a estar aquí 3 horas. Pero bien, la idea es que Entonces, nosotros... Jesús le decía la cacha al reino de los cielos. Cuéntanos, Fernando, eso, que tú eres el especialista. Exactamente, Jesús le decía el reino de los cielos porque él decía que podemos manifestar el reino de los cielos acá, lo podemos materializar. Esa es la enseñanza oculta, digamos. ¿Y cómo vamos a acceder? Lo dijimos en el curso, pero igual nos gustaría reforzarlo, que solamente el que sea como niño va a entrar al reino de los cielos. O sea, ¿cómo entro a este fenómeno? ¿Cómo entro al reino de los cielos? ¿Cómo entro a Akasha? Entro de la mano con mi niño interior. Por eso es tan importante y nosotros enfatizamos mucho en activar este software en nuestro celular interno, ¿cierto? En nuestro cuerpo, en nuestra alma, que esto se active, que se prenda para poder entrar al campo cáchico. Por lo tanto, cada vez que escuchen de ahora en adelante, mente acá, chica, ¿ok? Recuerden, reino de los cielos es porque Jesús se está refiriendo a el reino akáshico, ¿ok? Fernando, ¿me escuchas Interesante. bien, no? Porque creo que me dice que la transmisión tengo poca señal, pero ¿me estás escuchando bien? A ver, sí, Un, te dos, escuché tres, un poquito sí, sí. cortado, ahora está un poquito Aló, cortado. un, dos, tres, probando, aló, sí, sí, ahí sí. Está un poquito cortado, parece. Ok. Vamos al siguiente, ¿te parece? Vamos al siguiente, ¿vamos? Perfecto. Bien, Listo. Vamos vamos. al siguiente. Gracias, Yeshua. Hoy el nombre real de Jesús, ¿cierto? Yeshua, ¿ok? Jesús significa hijo de Zeus, una transliteración griega, ¿ok? Aquí vamos con el Islam, ¿cierto? En el Islam le llamaban, ¿cierto? La tableta preservada. Es curioso porque Madame Blavatsky también hablaba de las tabletas. De hecho, bueno, vamos a pasar por Madame Blavatsky, pero es interesante. Entonces, estas eran tablas indestructibles, ¿cierto? Que conservaban y que contenían la información y el código de todo el universo. Así que es interesante, ¿cierto? Unirlo con otras, ¿cierto? Religiones, pues, Fernando, ¿no? Sí, muy Porque el Islam toma en cuenta a Jesús, de hecho, tú me contabas. mucho. De hecho, lo hemos conversado y con asombro, digamos, que en este estudio que nosotros vamos haciendo y en este cuerpo de conocimiento beta que nosotros vamos haciendo siempre y de repente igual nosotros somos como medio exagerados, como ya somos como familia, digamos, muy amigos. Mira, pero mira, ¡ah! Y empezamos, no puede ser. Bueno, la cosa es que el Islam sí toma cuenta mucho a Jesús.
tenemos que tener en cuenta que el Islam se forma en el año 600 más o menos después de Cristo, 622 específicamente, se data esta tableta preservada, se estudia el misticismo islámico con el sufismo. Entonces, Que el misticismo islámico, el sufismo, es como el decir sufismo, cábala, la cábala, misticismo exacto, hebraico. exacto, o la cábala cristiana. Lo que quiero decir es que Jesús y el fenómeno del reino de los cielos está muy, muy inserto en el Islam. De hecho, en el Corán, que es el libro sagrado del Islam, aparece escrito es el Jesús, porque en el Corán está escrito Isa, no Yeshua, no Jesús, sino que Isa. Entonces, cuando vuelva Isa, y es el nombre que se repite más, imagínate, es el nombre que se repite más en el Corán. Entonces, muy, muy importante este reino de los cielos, que ya tenemos una tableta preservada. Qué interesante, porque estamos observando el mismo fenómeno en distintas culturas. Es muy bonito. Claro, y los islames hablaban del registro celestial preservado. De todo lo que ha sucedido, sucede y va a suceder en el mundo potencial. O sea, hablamos exactamente lo mismo, de todo lo que hemos descrito. Entonces, de hecho Exactamente. aquí lo tengo anotado, pero sería algo así como Allahu Mahfuz. Bueno, no hablo islámico, ustedes lo entenderán, pero así se nombra. Bueno, después sucede algo curioso. Bueno, de hecho empieza a suceder, esto ya está, lo curioso ya está sucediendo, Fernando, porque de hecho aquí yo lo pusimos así como más grueso, pero bueno, entre el siglo V y el siglo XV, imagínate, 10 siglos, 1000 años, se desarrolla la Edad Media. De hecho, la Edad Media debería estar citada un poquito antes, donde dice Islam. El Islam está dentro, ¿cierto? Año Donde nace el 500, sí. Islam, claro. Sin embargo, lo pusimos después porque, bueno, para poder recalcar lo de las tabletas. En la Edad Media hubieron muchas guerras, muchas muertes, muchas enfermedades. Sí, ya sabemos que hubo un virus que mató prácticamente, creo que la peste negra, ¿cierto? Que mató prácticamente a todo Exacto, el sí. mundo, a toda Europa, quiero decir. Es la época de mayor calor incluso registrada en la humanidad, según incluso datos científicos, con la época que estamos viviendo ahora. O sea, hubo épocas de mucho, mucho calor, o sea, también mucha sequía, había faltas de agua también, y por supuesto, hambruna. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que fue una época salvaje. Hola de nuevo. Oye, ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? tuvimos una falla técnica. Bueno, sigamos, es que a mí se me conectó el internet, así que bueno, será nomás. Pero estamos con toda la buena vibra, compañero, porque sigamos hablando, pero ¿sabes qué? Yo creo que tienes que tú seguir hablando de la Edad De Media, la por favor. media. Sí, perfecto, gracias. Estas cosas pasan, estamos en la nueva era. Como dice nuestro amigo Eduardo, la tecnología no tiene palabra de honor. Exactamente. Ah, qué bueno, como una canción podría ser. Ya, perfecto. En la Edad Media, estábamos hablando de la Edad Media. Bueno, ahí llega la Inquisición, ¿cierto? Hay mucha matanza, hay cruzadas, y por esta guerra imperial de ver quién tenía el poder, el control, ¿cierto? Sobre todo de esta región, digamos, del Mediterráneo, se produce algo que es natural, obviamente. Es el, el poco registro que tenemos nosotros y que tiene en el fondo también la historia, la arqueología, las ciencias también, del fenómeno que estamos estudiando. Si bien hay registro, pero hay poco registro. De hecho, ustedes si quieren lo pueden ver. A Greg Braden en Gaia también habla en Eslabones Perdidos, en su serie muy muy buena, habla de los ciclos de la Tierra. Bueno, justamente en este periodo de tiempo, de 1000 años más o menos, se registró la mayor temperatura que ellos pudieron medir de la historia, desde la prehistoria hasta el día de hoy. Mira qué loco, o sea, ni siquiera era que fue una alza un tantito cierto de temperatura, sino que fue una alza mayor. Entonces, claro,
hemos hablado de un fenómeno que es universal y el ciclo de la Tierra también va intermezclado con nuestro comportamiento. Eso es sumamente acástico. No sé, por lo tanto, en este periodo la Tierra sube temperatura y por ende hay revueltas en la Tierra. Algo pasa con nosotros, ¿no es verdad? Sí, de hecho, tu perro te lo está confirmando. Tu perro dice, Mi perrito wow, wow, hermoso. sí, es cierto lo que dicen los chicos, es cierto. Bueno, acá ocurre, ya la cosa se vuelve más mágica. Viene Giordano Bruno, ¿ok? Giordano Bruno sale en la serie Cosmos con, no con Carl Sagan, sino que con Tyson. Iba a decir Mike Tyson, pero es el boxeador. Dick Grace Tyson, ¿o no? John Dick Grace Tyson creo que se llama, ¿no? Bueno. Y Giordano Bruno aquí deja, como decimos en Chile, la embarrada, o más coloquialmente, la cagada. Giordano Bruno era un fraile dominico católico, astrónomo, filósofo, teólogo, poeta, escritor y matemático. O sea, imagínate todo lo que hacía, ¡Wow! todo lo que era un fraile en ese tiempo. Era un Eh, capísimo. que una de las cosas que nosotros también propulsamos, que es los universalis, que es universalizar, ¿cierto? Las artes. Ser no expertos, pero investigar, ¿cierto? Y caminar por distintos caminos. Bueno, y este fraile, don Giordano, tiene un sueño, Fernando. Y en ese sueño, ¿cierto? Experimenta algo que la verdad es una epifanía. Dios le habla. Y en este sueño, bueno, en esa época se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿ok? Y que nuestro planeta era uno de los únicos en el sistema, bueno, estaba el sistema solar, ¿cierto? Pero éramos lo único en el universo, era solo eso, una creación de Dios. Entonces, hasta el momento Giordano Bruno habla y es uno de los primeros que deja dicho el concepto de infinitud, de infinito. Entonces dijo, Dios es infinito. Yo en el sueño acabo de presenciar un mar donde no existe el arriba y el abajo, izquierda, derecha, al frente, de atrás. Todo es un mar infinito en el cual existen planetas y miles de soles como nuestro sistema solar, etcétera, etcétera y etcétera. Y adivina. ¿Qué Lo mataron. pasó? Lo mataron. Lo mataron por traer nuevas ideas a este mundo que Ideas eran acá, chicas. contraproducentes exactamente con su tiempo. En ese tiempo sabemos que el mundo era más salvaje. Por lo tanto, lo matan. Creo que no recuerdo si la hoguera o la guillotina, pero tengo entendido que lo matan por eso. Y muere en una celda, creo que muere en la celda, si no me equivoco. Esposado, desterrado, excomulgado. Y bueno, y él decía, ¿cierto? Afirma que el universo está infinito, está cubierto por una sustancia invisible llamada aéter, que es sinónimo de éter, ¿ok? Aéter es latín, éter es griego, ¿ok? O le llamaba espíritus. Y de hecho, fíjate que tengo entendido que le propusieron retractarse en la historia que cuentan ahí en la serie Cosmos, y él no se retracta. Él decide mantener esta epifanía y este mensaje de Dios, y creo que muere en sus celdas, si no me equivoco. Deberíamos haber averiguado más antes de hablar de Giordano Bruno, deberíamos haber averiguado más de su muerte, pero se la dejamos como tarea. Cuéntenos cómo murió Giordano Bruno. Pero vean su Pero historia, porque la explicación, el video en Cosmos, en la serie, es espectacular, es muy bonita. no, y sabemos lo suficiente porque nosotros queremos, más allá de su vida o su muerte, queremos saber cómo se estudia el fenómeno. Y a mí me encanta esta parte del sueño y de hecho el principio del sueño, donde él dice, bueno, me encuentro con la tierra como un jardín y algo pasa. Atenta a esta palabra, paso un velo. Pasa el velo y tal como dice Luis, describe todo el universo, la galaxia, que estamos todos juntos, en el fondo es una energía primordial, etcétera, 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 tal cual como tú lo dijiste, pero me encantó esa primera parte, que él traspasa un velo, el velo acá, chicos, Se el desvela velo, el exacto. conocimiento. Ocurre el milagro, como lo dijimos nosotros en la clase, donde
el milagro no es algo sobrenatural, sino que es lo más natural y prístino que pueda existir. Sigamos entonces. Entonces, después de la Edad Media, Giordano Bruno fue dentro de los primeros religiosos y científicos que empezó a hablar del concepto de infinitud, ¿sí? Este concepto se conocía antes ya, pero en caminos antiguos, en religiones, ¿cierto? En cosmovisiones. Pero ya la ciencia, el mundo matemático, ahí se empezó más o menos a relacionar la física, por lo tanto, empezó a generarse, quiero decir, empezó a nacer. Ahí Giordano Bruno fue uno de los primeros precursores. Pero mira, Fernando, suceden cosas mágicas. Porque mira lo que pasa en el siglo XVII, ya que el mundo científico toma más fuerza. Entonces tenemos recuérdame los nombres, Boyle y Huygens, Robert Boyle Christian, y Robert y Christian Christian, Huygens. ¿ok? Y Baruch Spinoza de la filosofía. Entonces ellos le llamaban el éter lumínico y el otro le llamaba la sustancia. Por favor, cuéntanos un poquito porque yo sé que aquí tú lo explicas mejor que yo. Gracias. Bien, perfecto. Mire acá, empieza recién, se empieza a ser conocido Isaac Newton. A todo esto, Isaac Newton era cabalista cristiano, o sea que el fenómeno lo entendía también desde la sabiduría ancestral. O sea que está... Anterior a Isaac Newton, anterior dijiste, ¿no? ¿Cómo? Esto pasa anterior a Isaac Newton. Sí, pero Isaac Newton empieza a tomar fuerza ahora, como a Claro, finales del siglo exactamente. XVII, a eso voy. Okay. Que Robert Boyle y Christian Huygens empiezan muchos estudios científicos, ¿cierto? ¿Cuál era su hipótesis? Era que la luz era una onda que se propaga, que se expande a través de un medio. Necesitaba un medio, la luz, para propagarse en forma de onda. Y este medio era el éter. Por eso lo llamaban el éter lumínico, porque era el medio que transportaba la luz en forma de onda. Y este éter que se propagaba por un medio fue apoyado, Robert Boyle, apoyado por Christian Huygens. Así que este concepto de éter lumínico, que lo podemos llamar ahora, y de hecho lo vamos a nombrar un poquito más adelante, que es el nu éter, que ha tomado otro nombre, estaba ya estaba mezclando sabiduría de Grecia con el nombre acáchico, con el nombre universal, pero ya estaba tomando un sitio en la ciencia. Así que este mismo sitio en la ciencia lo tomó Baruch Spinoza, porque lo que tú apuntaste me encantó, porque en la época del Renacimiento eran grandes maestros, porque ya no solamente el teólogo no solamente era un fraile en ese caso, como Giordano Bruno, sino que era científico, astrónomo, era médico, Pintor, matemático. pintor, artista, etcétera, etcétera. Entonces, eran homos universales, sabían de todo. Bueno, ahora se empieza a especificar, en este caso, la ciencia, y también comprueba este mismo fenómeno, pero querían un poco alejarse y despegarse de la sabiduría ancestral. Quería comprobarlo en el fondo porque no tenían los medios, digamos, la tecnología sí, pero no los medios de comprobación. Bien, vamos con Baruch Spinoza, que era un filósofo muy conocido en su época. Judío. Judío en Holanda. Mira, en Holanda. Y era uno de los 3 grandes racionalistas de este siglo, junto con, atención con estos nombres, René Descartes y Leibniz. Muy importante, son 3 grandes racionalistas y, como ya hemos dicho, como dijo Luis en este preludio, el concepto más rico que él pueda tener es el llamado la sustancia, que es el llamado naturaleza. Mira qué lindo el concepto, la sustancia es la naturaleza, ¿ya? Y esta realidad, esta sustancia, es eterna, infinita y perfecta. En esta realidad, en esta sustancia, van a estar todas las posibilidades y a partir de ahí se va a crear, ahora decimos a informar, mira que cómo relacionamos los conceptos, se va a informar todo lo que existe, ya sea material, etérico, la naturaleza, cosmos, todo es por esta sustancia. Claro, ¿Ya? de hecho ahí nace el concepto del panteísmo, más o menos. Pan significa todo, teísmo, Dios. Tiene relación con el animismo. Recuerden, el animismo fue lo primero que nombramos, ¿cierto?, en nuestra línea de tiempo. Por lo tanto, Dios está en todas partes. La naturaleza es inmanente, inherente, ¿cierto?, intrínseca, quiero decir.
a la existencia. La naturaleza, Dios y Dios de la naturaleza. Y cuando nos referimos a naturaleza, era todo cuanto existiese. De hecho, déjame, aquí tengo unas frases, pero una cita, ¿no? de Baruch Spinoza. Él decía que por sustancia entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí. Esto es aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa por la que deba formarse. Es parecido a como describe en el Tao, es muy parecido. Imagínate filosofar sobre la sustancia, sobre la cacha. De hecho, por favor, cuenta el chiste o la humorada que le pasó a Einstein cuando le preguntan en qué Dios creía. A él le preguntan Que era Einstein era judío. Claro, porque Einstein, de hecho, a Einstein le propusieron la presidencia de Israel, la primera presidencia de 1945, imagínate. Bueno, él dijo que no, obviamente. Y él decía, porque Einstein era mucho de revelación, digamos. Él no era tan matemático, de hecho, para su teoría, bueno, vamos a hablar un poquito más allá, pero lo que quiero decir es que él tenía mucho de revelación, él se imaginaba muy bien las cosas y lo podía visualizar, y después, con su inteligencia, con su conocimiento o con ayuda de otros también, ahí hacía sus postulados. Pero él le preguntaron, ya, ¿y usted cree en Dios o no? Porque él dijo, Dios no juega los dados. Si hay un Dios, Dios no juega los dados, no es aleatorio, digamos. No es azaroso, claro. No es azaroso. Él dice, entonces yo creo en el Dios de Spinoza, en esta sustancia, digamos, que tiene todas las posibilidades, este Dios o sustancia acáchica. A Baruch Spinoza también, sea la sustancia. A Baruch Spinoza también lo excomulgaron, le hicieron una carta desde la comunidad judía de Holanda, y era una carta horrible, yo la leí, y la verdad era como lo maldecían, digamos, no solamente lo excomulgaban, sino que lo maldecían. Bueno, y él después terminó solo, así, al igual que Giordano Bruno, y él murió muy joven de una enfermedad, no me acuerdo si fue gripe o una peste, la peste bubónica puede ser, pero algo así. Nos falta investigar sobre la muerte, querido Luis, pero vamos bien, tenemos un buen inicio. Sí, tenemos que investigar las muertes, sí. Ahora se pone un poquito más rico esto. Aquí llegamos a Isaac Newton. Aquí la cosa se pone interesante. De hecho, hay como un vacío en el siglo XVIII. De hecho, creo que Greg Braden lo nombra. Que hay como todo un movimiento en cuanto a la ciencia y gracias al trabajo de Isaac Newton que la ciencia es como que nace la ciencia como tal, por así decirlo. Todo lo demás era como una conjunción cosmológica, religiosa, espiritual. Entonces con Isaac Newton nacen como las ciencias duras. Nacen como el ver para creer, por así decirlo, ¿no? Comprobar para creer. Cuéntanos un poquito de Isaac Newton. Él también hablaba del éter o de la éter como un fluido por donde fluían, ¿cierto? Donde fluía la luz y las ondas electromagnéticas. Sí, exactamente, así como dice Luis, desde Isaac Newton se lo considera el padre de la ciencia y siempre está esta comparación, ¿cierto?, entre Newton y Einstein, pero la verdad es que empezamos ya a llamar ciencia como tal desde Isaac Newton, ya desde esta manzana que se cae con la fuerza gravitatoria, ¿cierto?, con la propagación de la luz, con este medio también de éter, y empieza ya la carrera científica de lleno con Isaac Newton. Es muy, muy importante, como había dicho anteriormente, Isaac Newton era cabalista cristiano. De hecho, cuando él, después de su fallecimiento, que nos falta saber cómo fallece también, pero después de su fallecimiento, encuentra en todos sus escritos... No nos preocupemos de la muerte, sino vamos de la vida, del mensaje. Le encuentran muchos libros cabalísticos, Kabbalah cristiana. Así que muy, muy interesante la Kabbalah Nudata. Muy, muy interesante. Ahí también habla de la sustancia, fíjate. Entonces ahí también hay como una intermezcla, digamos, pero Isaac Newton ya lo racionaliza y ya empezamos con la ciencia y de aquí para adelante empieza una separación, como lo vamos a ver ahora. Exactamente. Aquí empieza la separación con el surgimiento de las ciencias como tal, las ciencias duras, empieza a haber una separación con la espiritualidad. Y aquí ya la cosa se vuelve interesante porque es probable que ustedes conozcan a esta señora, que es la Madame Blavatsky, ¿cierto? Bueno, aquí nos adelantamos un poco, pero queremos decir que, por ejemplo, Dimitri... Perdón, yo me río porque hay un meme. Ya, contemos el chiste porque si no, Fernando, no vamos a poder avanzar, ¿ok?
Hay un meme que se llama el meme de Dimitri, no sé si lo conocen, que este ruso, el que le cuentan algo y es como que Sí. empieza como a bailar tecno, entonces le dicen a él le dicen Dimitri. Entonces acá sale Dimitri y nos acordamos del meme y bueno, eso es el chiste interno que tenemos. Ok, no nos reímos porque nos hemos equivocado o algo por el estilo. Ok. Pero bueno, a lo que quiero llegar, oh Dios mío, perdón, a lo que quiero llegar es que aquí en esta separación tenemos primero 3 hitos científicos importantísimos, pero luego acá en el siglo XIX colocamos un hito teosófico, un hito espiritual. Pero vamos primero en orden, ¿te parece? Me parece muy Para bien. llegar luego a hablar con la sociedad teosófica. Perfecto. Dimitri Mendeleev, químico, ¿cierto? Nosotros le pusimos la química clarividente, el éter en la tabla periódica. Él fue el que, de alguna forma, el que postuló, él es el padre de la tabla periódica, ¿ok? Y él puso, ¿cierto?, en esta tabla, en esta, ¿cierto?, clasificación de los elementos, a un elemento que se llamaba éter, que era una especie de gas muy Sutil. liviano, muy sutil. De hecho, él mismo dijo, no alcanzo a dimensionar lo que viene más allá. O sea, él mismo dice que su trabajo está incompleto, que necesita más tecnología, que necesita más trabajo y más investigación, porque faltan aquí cosas, dijo. Armó el primer rompecabezas, pero más adelante, ¿cierto? Se empezó a armar lo que se llama ya la tabla periódica, pero él fue el padre de la tabla periódica, imagínate. Y más encima, Dimitri, fíjate, Fernando, en la Rusia clásica, donde el mundo científico se empezó a interesar mucho por el espiritismo, Dimitri fue encargado de una investigación espiritista y empezó a asistir a muchas sesiones espiritistas con medios que contactaban, ¿cierto?, con el Akasha. De ahí la importancia entre el mundo científico por investigar, ¿cierto?, las manifestaciones espirituales. Sabemos que en esta época, en el siglo XIX, fue muy famoso, ¿cierto?, el espiritismo, la tabla Ouija, el movimiento de los mediums, etcétera. Y de hecho, el mismo Dimitri Mendeleev, que el padre de la tabla periódica, científico, químico, etcétera, fue un estudioso del espiritismo. De hecho, creía mucho en ello. Por lo tanto, aquí vemos científicos aún interesados y creyentes, ¿cierto?, en este tipo de fenómenos paranormales, ¿no, compañero? Sí, sí, muy Deja de reírte, interesante. por favor, con el nombre, ¿ok? Es muy, muy interesante cómo en el siglo XIX, sobre todo en Rusia, eh, hay una suerte de un antiguo, antes de la ciudad teosófica, pero hay como una proto-espiritismo, digamos, donde hay, en ese momento, en la Rusia clásica, siglo XIX, solamente la élite veía esos temas, solamente en la élite estaban todos los científicos y en la élite estaban todos los espiritistas. Entonces era obvio que las reuniones sociales, digamos, se mezclaban, ¿cierto?, la historia y al final, como la ciencia en este caso quería apartarse un poco, hizo como estaban encargados, mira, imagínense, la ciencia estaba encargada de comprobar lo que pasaba las partes espiritistas, ¿cierto?, en esta sociedad teosófica. Por otra parte, aparece Sí, también, un del segundo, nomás, antes de que, perdón por interrumpirte, pero acá, sí, sí. bueno, se me olvidó el nombre, ¿no? Él descubrió lo que se llama el patrón subyacente, lo que más tarde se convertía en la tabla periódica. Y aquí es donde hago la comparación, porque sí, la Rusia clásica, la Rusia renacentista, la Rusia del siglo XIX empezó a interesarse, empezó a tener un renacimiento en torno a la ciencia, pero más encima en la espiritualidad. Y fíjate que aquí en 1875, Mendeleev, como tú dijiste, lideró una comisión para la investigación de fenómenos espiritistas. Y el mismo año, imagínate, pero en otro continente, adivinan dónde. En América, en Nueva América. York, se funda la Sociedad Teosófica, que es el último hito del siglo XIX que tenemos acá. Interesante, ¿no? No existen las coincidencias, por supuesto. Y la Sociedad Teosófica también toma el concepto de éter. Entonces, seguimos con, por así decirlo, con la cultura greco-romana, ¿cierto? Teniendo una incidencia profunda en el mundo de la ciencia y en el mundo, ¿cierto?, del espiritismo. Hay que recordar que la Sociedad Teosófica, en su mayoría, los teósofos eran casi todos mediums. Todos canalizaban espíritus del otro mundo, ¿cierto? Y hacían sesiones mediúmnicas, por así decirlo. ¿O no, Algunos de compañero? ellos, y algunos de ellos eran científicos también Eran científicos. aparte. Entonces, es muy, Así es. muy, muy, muy interesante. También vamos a seguir entonces con un físico francés llamado Jacques
Fresnel. Muy Muy, nombrado, muy nombrado también muy en... nombrado, sobre todo en los libros de Laszlo, muy nombrado. Jack Fresnel, él dice que hay un medio inobservable que impregna todo el espacio. Y este medio recibe el nombre de éter o éter luminífero. Luminífero. No el lumínico, luminífero. Parecido ¿Ya? al anterior, ¿no? Al que decían... Parecido al anterior, exactamente. Entonces, dice, sin embargo, este concepto medio físico que sustentaba la luz se propaga en el universo. Mira, esto es interesante. Cada vez se iba expandiendo más. Imagínate, aquí empieza con ya la expansión del universo a través de este medio. A través de este medio que propagaba la luz, pero el universo se expandía. El Jack Fresnel, por eso es tan importante, porque ya, por ejemplo, Stephen Hawking también postulaba que, postulaba que el universo está expandiendo, se está expandiendo hasta hacia la infinitud, imagínate. Cuesta imaginarse esos movimientos cósmicos, ¿cierto? Porque uno en el fondo como que son tan trascendentales, tan gigantes que uno es una hormiga, digamos. Bueno, acá suceden varios hitos científicos. Nosotros tratamos de ponerlo, quizás los que para nosotros es más importante referente a lo que es Solwich, ¿no? Pero de hecho está Maxwell, que es el padre, el descubridor del electromagnetismo, imagínate. Y él Sí. mismo, ¿cierto? Era consciente que la hipótesis de este fluido que llenaba todo el universo, ¿cierto? Es llamado éter, ¿cierto? Compuesto y postulado por Jack Fresnel y los científicos anteriores, estaba generando fallos, ¿sí? Presentaban fallos, ¿cierto? En estos modelos estaban presentando fallos. Sin embargo, él justo antes de su muerte, ¿cierto? Publica un artículo sobre el éter, y creo que es muy importante honrar también a Maxwell, considerando que esta clase podemos alargar un poquito más, ¿cierto, Fernando? Porque en clase es probable que no lo hemos nombrado. Y él dice, mira, sean las que fueren las dificultades que tengamos a la hora de formar una idea consistente de la constitución del... No puede haber duda de que los espacios interplanetarios e interestelares no están vacíos, sino que están ocupados por una sustancia o cuerpo material que es ciertamente el más grande y probablemente el más uniforme del que tengamos alguna noticia. Por lo tanto, Maxwell tuvo aquí un atisbo, ¿cierto?, de lo que podría significar, ¿cierto?, la existencia del campo acástico. Porque la teoría del éter científico en esta época estaba generando grandes dudas. Sin embargo, Maxwell reconoce que no están vacíos, pero hay algo que está llenando estos espacios. Algo transmite, ¿cierto?, las leyes de la naturaleza a través, ¿cierto?, del cosmos. Esto es sumamente importante, ya que en la Cábala se dice que el que conoce la electricidad conoce al gran misterio, a Dios. Maxwell, el descubridor, ¿cierto?, del electromagnetismo, decía lo mismo. Entonces tenemos un fenómeno acá que estamos estudiando y es sumamente importante. Sabemos que en la clase puede haber sido un poquito lo más alargado, quizá un poquito más tedioso, pero es muy, muy necesario para nosotros tener hitos, tener bases científicas, tener una consecución de este fenómeno a lo largo del tiempo. Es muy, muy importante, porque así, entendiendo todo el proceso, todo el fenómeno, así lo vamos a entender y vamos a interactuar mejor con él. ¿Cierto, compañero? Exacto. De hecho, desde ahí llega Michelson y Morley, muy nombrados también, ya que Sí. ellos son los responsables de quitarle el título al éter como sustancia primordial que recorría todo el universo. Entonces ellos dijeron que el éter no existía, gracias a sus mediciones, ¿cierto?, científicas y sus descubrimientos. Michelson y Morley, ¿cierto?, hicieron este hallazgo singular que tuvieron que de alguna forma reformular todo, absolutamente todo lo que se creía en base al universo, ya que gracias a sus pruebas consideraron que en verdad la Tierra no se movía a través de esta sustancia. Entonces dijeron, no hay sustancia, no sabemos lo que es, pero no hay sustancia. De hecho, el mismo Greg Braden, yo te mostré un video, ¿no? Habla de este experimento, que dijo que en verdad fue muy arcaico, que dijeron, creo que no hay éter entonces todo el universo, no hay ningún problema, no hay éter. Entonces hubo todo un movimiento científico, ojo, aquí es importante porque gracias a esto, gracias a los descubrimientos de Michelson y Morley, que empezaron a derrocar, ojo, los postulados de Isaac Newton, es que ellos fundaron de alguna forma
primordialmente los postulados que vienen con Albert Einstein en el siglo XX. Entonces, los descubrimientos de Michelson y Morley marcan un antes y un después a nivel científico. ¿O no, compañero? Exactamente. Si quisiera notar, eso sí, que este mismo experimento de Michelson y Morley, que explica en la teoría, digamos, que la propagación de la luz no depende de una sustancia. Estamos hablando aquí de la luz, cómo viaja la luz sin sustancia física o con sustancia física. Entonces, ellos dijeron, ok, teóricamente, con lo que nosotros pudimos comprobar de nuestro experimento, no necesita la luz una sustancia que la movilice, digamos. Pero, como dices tú, Luis, más tarde, creo que unos 50 años más tarde, hicieron el mismo experimento con más tecnología y esto se derribó. Sí. Ellos ya no tenían idea de lo que había pasado, porque quizás habían muerto, seguramente habían muerto. Por eso Irving Laszlo le dice el new éter, el nuevo éter, ya que se reafirma nuevamente la existencia. Ojo que hay muchos papers científicos, Fernando, tuvimos que leer muchos papers que hablaban de la historia del éter, del nacimiento, del desarrollo, del ¿cómo se llama? Del momentum, y luego de la muerte y del renacimiento del éter. Entonces, Irving Laszlo, tan inteligente, le dijo, ¿saben qué va? Le voy a poner new éter. Entonces ya, bueno, vamos a llegar ahí, pero ahora en nuestra línea de tiempo, el éter no existe. Hay algo, pero que no se llama éter porque algo está pasando en el universo y esto fundó las bases para que comenzara de alguna forma un atisbo a lo que es la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Entonces, a principios del siglo XX hay que recordar que este experimento de Michelson y Morley fue a finales del siglo XIX. La teoría del éter estaba en problemas, ¿ok? Entonces, una serie de experimentos científicos cada vez más complejos se llevaron a cabo a finales del siglo XIX, que fueron los de Michelson y Morley, entre ellos, porque había muchos científicos, ¿cierto? Estamos hablando de que aquí el mundo científico estaba, ¿cierto?, proliferando en grandes cantidades. Entonces, este experimento intentó detectar el movimiento de la Tierra a través del éter. Y gracias a este experimento es que se comprobó que la Tierra no se movía a través de este líquido. De hecho, bueno, llegamos acá a la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica se formó en el 75, 1875, en Nueva York, pero sabemos que es una sociedad espiritista compuesta por su gran mayoría por medios que son muy conocidos, Alice Bailey, Annie Besant, ¿cierto? El creador de la escuela Waldorf, por favor, perdón, Rudolf Steiner. Imagínate, tremendos personas que dejaron un aporte tremendo para la humanidad. Pero la sociedad teosófica era más espiritista, o sea, en verdad no se atenía mucho a lo que es el mundo científico. De hecho, Madame Blavatsky le llamaba a la cacha las tablillas astrales invisibles. Se parece al concepto islámico, ¿no? Exactamente. Y ella decía que Akacha es el alma del éter. De hecho, ella misma dice en uno de sus escritos que, por favor, no tomen en cuenta a ningún teósofo y a nadie que diga que Akasha es éter, porque no son lo mismo. Sin embargo, algunos teósofos y algunos espiritistas tomaron igual el concepto y lo emparejaron. Pero Madame Blavatsky, que fue la creadora de la Sociedad Teosófica, no postulaba que Akasha era éter. No lo emparejaba, sino que en verdad decía que éter era una manifestación mucho menor, mínima, que lo que era el Akasha mismo. ¿Te acuerdas de lo que leímos, sabe o no? ¿Sí? Sí, no, decía. Sí, ella enfatizaba, de hecho, eso es lo que tú dijiste, es muy, muy importante. Bueno, ahora, en este momento, pasamos ya al siglo XX, llegan dos super genios que me fascinan, me vuelven loco. Yo creo que casi no los entiendo, no tenemos esa teoría porque son bastante complicadas, pero ellos revolucionaron el mundo. Revolucionaron el mundo y tenemos dos acá íconos de la ciencia. Nikola Tesla y Albert Einstein. Mira qué nombres, qué peso de nombres tenemos acá. Sí. Películas, novelas, series se han tejido en torno a estos grandes científicos. Pero pasa algo porque Nikola Tesla dijo, porque él hablaba ahí, dice, de un medio original. Entonces Nikola Tesla no tomó en cuenta los experimentos de Michelson y Morley y dijo, no, hay un medio original, hay algo que lo cubre y lo llena todo. Entonces no hizo caso, ¿no? Y en un artículo que publicó en 1907, Nikola Tesla, o sea, al principio del siglo XX, que se llama El logro más grande del hombre, escribió
que este medio original es una especie de campo de fuerza, estoy leyendo literal, se convierte en materia cuando el prana, la energía cósmica, actúa sobre él. Entonces aquí podríamos hablar de energía femenina y masculina, ¿o no? Cuando es seminada la femenina y crea las cosas, ¿no? Ahí estamos hablando de muchas cosmologías que hablan de lo mismo. Y cuando esta acción cesa, la materia se desvanece y vuelve a la cacha. O sea, wow. Nikola Tesla hablando de la cacha, ojo, como este medio llena todo el espacio, cada cosa que ocurre en el espacio puede permitirse a él. La curvatura del espacio, decía Tesla, que propuso por entonces Einstein, no es la respuesta. Mira, Tesla difiriendo, ¿cierto?, con Einstein. Sin embargo, la mayoría de los físicos adoptaron el matemáticamente elaborado espacio-tiempo curvado de las 4 dimensiones de Einstein y rechazaron tener en cuenta el concepto de un éter, medio o campo de fuerza que llenara el espacio. La consideración de Tesla cayó en el olvido. Y mira qué bonito acá Fernando, porque estas palabras son Erwin Laszlo propias, quiero decir. Pero ahora, 100 años después de los postulados de Tesla, han revivido. Imagínate. Sí. O sea, el mundo científico adopta, ¿cierto?, los caminos de Michelson y Morley. Albert Einstein también toma cierto ese campo. Tesla dice, no, hay un medio original, pero Albert Einstein dice, no, que el espacio-tiempo se curva es relativo. Y aquí llega Albert Einstein, ¿no, compañero Fernando? Sí. Y revoluciona el mundo científico. Y revoluciona y deja la tendalada embarrada. Aquí viene Einstein, viene con un terremoto de ideas, con un terremoto de revelaciones y un terremoto de comprobaciones también a estas revelaciones. Entonces, acá hay una cosa en la línea temporal que tenemos nosotros, una cosa de años. Tenemos Albert Einstein. ¿Por qué lo pusimos con estas dos teorías? Porque en realidad no es la misma. Dice ahí la teoría de la relatividad, pero en verdad está partida en dos, como si fuesen dos distintas, y en verdad son dos distintas. Entonces, la primera teoría, la teoría de la relatividad especial, no necesitaba un éter, no necesitaba de un medio, ¿cierto? Era sumamente... Cada observador tenía su visión de tiempo y espacio que era relativo, ¿cierto? Muy, muy particular, y no existía ningún medio que lo sostenía. 1905 específicamente presenta la relatividad especial, perdón. Nikola Tesla en 1907, 2 años después, Nikola Tesla, tenemos que recordar, con una influencia hinduista y budista de este medio original. Ya, muy, muy importante saber esto, y él propuso su teoría, que dice después Erwin Laszlo, que resurgió, ¿cierto?, después de la negación de la academia. Después, en el 1920, imagínense, 15 años después y 12 años después de la negación de Tesla a Einstein, viene después Einstein nuevamente, y como les dije, con una revelación, ¡pum!, fue algo, pero acá, chico, él estaba, yo me sé la historia, él estaba en el fondo balanceando sobre la silla, y él estaba pensando, y él, mira esto, Luis, él se estaba balanceando, y en el momento que se cae de la silla, tuvo la revelación. ¡Oh, Dios mío! Tuvo la idea. Cayendo al vacío, Exactamente. Dios mío. Cayendo en el vacío. Y esa fue la clave, el vacío. Porque él se iba cayendo, y cuando él se dio cuenta que iba cayendo perpendicularmente, él dijo, algo me tiene que hacer caer. La curvatura del tiempo y el espacio. Y ahí revolucionó todo, porque en el fondo le dio el favor a Tesla. Sí. Y de hecho, ¿cómo se dice? Elimina la teoría de la relatividad especial y postula la general, bajando los postulados. O sea, en verdad dice, yo ahora considero ahora la gravedad como uno también de los 4 pilares de esta teoría. Es importante eso porque en un principio Einstein dice, no hay éter, y en la otra, ¿cierto?, dice, sí hay éter. Entonces reivindica a Tesla, porque Tesla, ¿te acordás que creo que estudiamos un poco la historia de Tesla? Cuichi, no me boten las cosas. Y Tesla murió muy triste. Tesla murió muy solo, o sea, creo que no fueron muy buenos con Tesla. Por ahí leí la historia, pero si alguien nos puede ayudar también, es bueno investigar este tipo de historias porque son científicos que recibieron tremendas revelaciones. Interesante. Ojo también que hay
Ojo, sí, muy, muy bonito. Ojo que también hay mucha pseudo literatura, pseudo historia. Esta línea de tiempo, aunque no lo crean, nos ha costado muchas horas porque hay mucha pseudohistoria, mucha pseudociencia también que explica de mala forma lo que pasa. Nosotros tratamos de compilar en mucho estudio lo que el fenómeno acáchico. Y para allá vamos. Entonces, dejamos a Albert Einstein, que ya él hizo un postulado gigante, reformuló todo su postulado gigante para hacer uno aún más grande. Así que vamos entonces, ¿qué pasa entonces en el siglo XXI? Vamos, En compañero. esta era. ¡Wow! Yo aquí aplaudo, pero no sé si escuchen mi aplauso, pero aquí Elvis Laszlo junta la ciencia, nosotros lo dijimos en el curso, ¿no? Elvis Laszlo junta la ciencia del espíritu, las ciencias duras, la filosofía, incluso Fernando en sus teorías, Elvis Laszlo habla de las creencias y las cosmovisiones indígenas. Laszlo acá, de hecho, no sé si la gente ha escuchado, pero nosotros a través de las investigaciones pudimos comprobarlo, pero el mismo Laszlo lo dice. Einstein no pudo terminar su trabajo porque quedó a medio camino de descubrir qué era lo que llenaba todo el universo, haciendo que científicos como Elvis Laszlo pudiesen haber terminado su trabajo. Y el trabajo terminado de Einstein, me atrevo a decir no con propiedad, sino que con un sentimiento grande de admiración, me atrevo a decir que Elvis Laszlo pudo terminarlo. ¡Wow! A través de Qué la potente. teoría del campo unificado, o sea, del campo acáchico. El campo acacho es el campo unificado, donde unificamos todas las ciencias. El campo acáchico es la ciencia de las ciencias, es el paradigma nuevo que viene en estos momentos, que estalla y que se va a propagar, que se va a propagar. En ningún caso se va a abolir todo y no se va como decimos nosotros, se va a desconfirmar todo lo que se hizo antes, sino que todo lo contrario, se va a unificar, va a decir, en los tiempos ancestrales estaban correctísimos, de hecho estaban tan correctos las sabidurías ancestrales que ellos actuaban de acuerdo a la coherencia de todo el cosmos. Ellos, si bien igual cazaban, ¿cierto? Pero era todo coherente con lo que ellos veían, con lo que ellos percibían. Los pueblos originarios hablaban literalmente, escuchaban a los ríos, escuchaban el viento, hablaban con los árboles, hablaban con la ñusta, ¿cierto? Los apus. Había una comunicación y hay una comunicación que ahora está mucho más cerrada, ¿no es cierto? Pero hay una comunicación, existe una comunicación con este campo primordial. Mira lo que va a decir Erwin Lalo, mira qué power, dice, el material principal, ya no está hablando ni siquiera de akasha, de éter, no, el material principal del universo es la energía y no la materia. ¡Wow! Nuevo paradigma. Y el espacio ni está vacío ni es pasivo, está lleno de Formas. información, o sea, formas y también información virtual. Yo puedo ir y sacar y energías virtuales, potencialidades, todo lo que yo quiera está en ese campo. El universo es un sistema integral en evolución, absolutamente coherente e interconectado. Todo lo que yo haga, como yo fui parte de una partícula mayor, de una energía mayor, soy lo mismo, bien, voy a afectar a todo el sistema con mi pensamiento, con mi emoción y con mi actuar. Eso es lo que nos está diciendo Laszlo. De hecho, el mismo Laszlo, científico, habla de una inteligencia cósmica. O sea, imagínate un científico de las ciencias duras continuando el trabajo de Einstein, continuando el trabajo de muchos científicos, hablando de una conciencia. Y eso es lo espectacular. Es más, aquí rompemos paradigma porque ya el mundo científico actual no habla que el espacio está vacío. De hecho, es más, hay una rareza muy grande porque gracias a los descubrimientos, el universo solo tiene un 4% de materia, que de por sí no es materia, sino que es energía condensada. El resto, Fernando, le dicen energía y materia oscura. Y de hecho el mismo Laszlo, sacaba las palabras, el mismo Laszlo dice, le llamamos así porque no la entendemos. No sabemos cómo llamarle. Entonces, un 96% del universo está compuesto de esta materia y energía oscura, que en verdad podríamos decir que es el campo cáchico, que es la totalidad, ¿cierto? Llenando todos los espacios y los rincones y los tiempos.
Wow, Interesante. qué profundo. De hecho, este prominente paradigma que ya está en las sociedades, por ejemplo, él tiene el Club Budapest, también tiene un Instituto Laszlo, que está Creador del Club de Budapest, exactamente. del Club de Budapest. En el Club de Budapest, por ejemplo, él dijo ya, vamos a crear un club donde vamos a integrar distintas como visiones, ciencias. Por ejemplo, está Dalai Lama, imagínate. Dalai Lama, hay muchos, muchos científicos muy, muy importantes de renombre que él tiene en ese club. Este paradigma, lo que yo quiero decir, está en total cauce con eh, con lo cuántico, ¿cierto? Con lo cuántico. Estamos ahí hablando de un holos. Holos en griego significa un todo. Estamos hablando de la teoría del holomovimiento de Davis Bohm. Yo creo que aquí ya solamente los teóricos cuánticos se pueden mover. También estamos hablando del modelo holográfico del cerebro de Carl Primbrand. Nosotros cuando lo estudiamos nos voló la cabeza. Nos voló Sí, la ya, de cabeza. hecho, no podemos explicarlo. Léanlo ustedes porque sería Exacto. incluso ofender, ofender el descubrimiento porque hasta incluso es difícil de explicar. O sea, ni siquiera no se puede explicar. Estudienlo, lean sus postulados, pero nos voló la cabeza la verdad. Así que ya no solo Laszlo, ya estamos, Fernando sigue nombrando porque estamos hablando de Sí. unos científicos que ya están postulando cosas que son místicas y científicas. Es que ese yo creo que ese es el punto. Uno cree que es místico, uno cree que es místico, pero en realidad es lo natural, es la Lo potencialidad, orgánico, lo orgánico, la potencialidad del ser humano. la Ahí vamos a naturaleza llegar misma. exactamente. El milagro porque es lo más natural que existe. También Sigue, hablamos por de favor. los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, el campo mórfico, ¿cierto? Que se construye entre todos con las ideas. Las teorías disipativas. Morfoforma, genética, generar. Interesante. Generan formas. Locura. No, aquí estamos ya hablando de cosas superpuestas, como la teoría disipativa de Lia Prigogine y muchos, muchos, por ejemplo, María Sagi con el Akashic Healing, la sanación Sanación akáshica, Akachi. que no es local. Sigan a María Sagi, nosotros bajamos un libro maravilloso. Tenemos que Síganlo, leerlo. Sí, tenemos que leerlo, maravilloso, sí, tenemos que maravilloso. terminar de leerlo, sí. Ella habla de la Exacto. sanación akáshica, que habla de la sanación no local, que de hecho gracias a sus investigaciones ella postula que no es necesario que una persona esté en el mismo lugar, en la misma locación, localidad que la otra, incluso en tiempo y espacios. O sea, hablamos de tiempo y espacios diferentes. Es lo que nosotros quizás le dijimos en el curso. Tú puedes estar ahora, en este momento, en Andrómeda, yo puedo estar en la Vía Láctea y perfectamente podemos hacer un linkeo, una resonancia empática, una conexión akáshica con Fernando, sin ningún problema. Inmediata y más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, Imagínate. mira, así podemos cerrar esto con Laszlo, porque dice, él mismo dice, no, voy a leer textual. Hay un campo a nivel de la raíz de la conciencia. Mira, Saya, hablamos de conciencia, el campo akáshico. Es este campo o matriz del cual surgen todas las cosas. O sea, galaxias, universos, ¿qué más? Planetas, soles, todo. Toda la vida, planetas, partículas, seres vivos, todo. Nunca ves nada en su totalidad, ya que todo está formado por capas y capas de vibración y está constantemente cambiando, intercambiando información con Akacha. O sea, Akacha entrega información y al mismo tiempo se está subiendo información a la nube, a Akacha. Nada está separado, así como la montaña y el valle son inseparables, por supuesto que sí. La vida y la muerte, el planeta y las estrellas, el árbol y los elementos, todo está en constante interacción. Y adivina quiénes son los que nos tenemos que dar cuenta de eso ahora ya. Los seres humanos, nosotros. ¿Qué pasa si no nos damos cuenta? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué está pasando? Estamos ya, no quiero decirlo, no quiero que suene tan fuerte, pero estamos casi, casi en una misión sin retorno. O sea, estamos ya haciendo unos kamikazes de la raza, de nuestra raza humana. Tenemos que ya nosotros, nuestros hijos, nuestros abuelos, parar con las divisiones.
la división en la capa que nos deja ver la totalidad. Y este paradigma cáchico, descubierta, estudiada por este gran científico Erwin Laszlo, nos demuestra que dentro de las capas está, y subyacente a las capas, arriba de las capas, abajo de las capas, dentro nuestro está el campo cáchico que está interconectado con todo. La sabiduría lo sabían, no le hicimos caso como humanidad, preferimos la Inquisición, preferimos el imperialismo, preferimos riqueza material, pero no hay riqueza material si es que nosotros no existimos. Estaba viendo el otro día, y lo habíamos visto, Luis, también de Greg Braden en Lagones Perdidos, que decía, el 2038, 2040, si seguimos así, no van a haber peces. Se van a morir, están comiendo plástico. Imagínate qué va a pasar si mueren los peces. Se van a empezar a morir las aves exacto, de playa, y así. Porque una cosa es el calentamiento global, que incluso el mismo Greg Braden dice que es natural. Hay teorías, cierto, contrapuestas, pero lo otro es la administración que estamos llevando en el planeta. Porque podemos tener calentamiento global, pero la administración de los recursos y cómo lo estamos haciendo es importante. De hecho, Luis Lalo en su libro El cambio cuántico, él dice que ahora como humanidad estamos llegando, que es lo que tú llamas el punto sin retorno, él le llama el abismo. Entonces, estamos justo ahora en el risco, en la punta. Entonces, estamos a un paso de saltar y caer al vacío y sucumbir como raza, o darse la vuelta y continuar por el camino del autoconocimiento y del resguardo, ¿cierto? De los recursos naturales, ¿cierto? Y de los seres vivos. De hecho, por ahí leía, si no me equivoco, que creo que hemos acabado con el 70, 50% de la biodiversidad del planeta en los últimos 50 años. Es una brutalidad. Por lo tanto, Erwin Laszlo, él mismo dice, o perecemos o evolucionamos. Y ustedes están aquí, junto con nosotros, para evolucionar. Y estamos destinados a eso. No sé si lo dijimos en el curso, pero o lo hacemos sufriendo o lo hacemos amorosamente. Así que, familia, un beso grande y nos vemos en la próxima clase. Gracias. Gracias, Fernando. Un Gracias, abrazo. Chao, un chao. abracito. Saludos al perrito, guau, guau. No, sí, ya dejó de ladrar. No, pero hay veces que yo decía, ¿y tú qué crees, Fernando? Y se escucha Guau, guau. el perro, pero guau, guau. Entonces el perro como que afirmaba lo que decía. Así que, Estaba ¿cómo se llama hablando, el perrito? estaba hablando del calentamiento global. Wow, wow, con fuerza, imagínate. No me acuerdo perfecto, sí. Qué grabado. ¿Cómo se llama el perrito? Ron. ¿Ron? Ron. Ah, ya, ahí parece que... Será un poquito de hielo y listo. Mira, ahí está. Qué bueno. Ron. Mira, ahí está la delante. Entonces, vida sana y amorosa también para Ron, que participó de este video, porque honramos tremendamente a los animales, que para mí son los hermanos mayores, de hecho. Hay gente que le dice hermanos menores, pero enseñan más que... nos enseñan mucho. Están totalmente conectados, son totalmente coherentes a su espacio y tiempo. Cosa que tenemos que aprender nosotros. Compañero, un abrazo y nos vemos en el siguiente oportunidad. Nos vemos. Chao, chao.